Me llamo Soledad Ramírez, tengo 83 años y vivo aquí en Puebla, México, en esta ciudad que lleva la historia de nuestro país en cada piedra de sus calles coloniales. Esta es la historia del día en que mi propia hija me traicionó de la forma más cruel que una madre puede imaginar. Mucha gente cree que nosotros, los viejos, somos solo sombras del pasado, pero hoy les voy a contar cómo descubrí que todavía puedo ser más fuerte que cualquier jovencita por ahí. Ustedes saben lo que es ver a tu propia sangre, mirarte a los ojos y mentirte descaradamente. Pues yo sí, y no solo eso, sé lo que es descubrir que detrás de esa mentira había un plan tan perverso que me hizo cuestionar si de verdad conocía a la persona que llevé en mi vientre durante 9 meses, que amamanté con mi propio pecho, que crié con tanto cariño en esta misma casa donde hoy vivo sola. Mi voz está cansada, sí, son más de 8 décadas vividas, 8 décadas de alegrías, o tristezas, o pérdidas y descubrimientos que han marcado cada arruga de mi cara. Pero mi memoria, mi memoria está más afilada que la lengua chismosa de la comadre del barrio. Y hoy, por primera vez en todos estos años, voy a contar toda la verdad sobre cómo mi hija Esperanza intentó internarme a la fuerza, pensando que yo era solo una viejita indefensa que no sabía nada de la vida. Pero, ¿saben qué fue lo que ella no sabía? Que yo había guardado cada centavo que mi esposo me dejó cuando se fue al cielo hace 15 años, cada monedita que ahorré durante décadas de trabajo duro, vendiendo tortillas en la esquina, lavando ropa para los vecinos, cada peso que escondí debajo del colchón, cada billete que guardé en frascos vacíos de café esparcidos por la casa. Ella pensaba que yo era pobre, que dependía de su bondad y de la caridad de mis hijos. Qué equivocada estaba. Siéntense bien, porque esta historia les va a sacudir el alma de una forma que tal vez nunca imaginaron, porque cuando descubran lo que hice después de su traición, van a entender que la venganza, mis queridos, cuando se sirve fría y calculada, puede ser más dulce que el mejor dulce de leche que hayan probado en su vida. Y miren, yo no soy de esas personas que se la pasan lamentándose por la vida, llorando en los rincones, esperando que la muerte llegue como una bendición. No, Señor, cuando descubrí que mi hija estaba conspirando con ese maldito abogado para robarme y encerrarme en un asilo, no lloré. No grité, no rompí platos, simplemente sonreí, porque por fin había encontrado un motivo para usar toda esa fortuna que había acumulado en silencio durante tantos años. ¿Quieren saber cómo una mujer de 83 años logra levantarse y volverse millonaria después de ser traicionada por su propia hija? ¿Quieren saber cómo transformé el mayor dolor de mi vida en mi más grande victoria? Entonces prepárense el corazón, porque esta historia va a probar que la edad es solo un número y que la experiencia, que la experiencia es un arma que muy pocos saben usar bien. Mi historia comenzó una tarde de jueves, mientras regaba mis petunias en el patio. El sol estaba fuerte, típico de Puebla, y yo estaba ahí, tranquila, pensando en la vida, cuando escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba diferente, más baja y más traicionera. Fue en ese momento que mi vida cambió para siempre, porque a veces, mis queridos, uno necesita perderlo todo para descubrir que en realidad nunca perdió nada. A veces, la traición de quien más amas es justo el empujón que necesitabas para demostrar de lo que realmente eres capaz. Y yo, Soledad Ramírez, a mis 83 años, estaba a punto de descubrir que aún tenía muchísimo más por dar. ¿Saben?
Durante todos estos años, me veían como la viejita tontita que no sabía de dinero, que no entendía de papeles, que siempre necesitaba ayuda para todo. Mi hija me trataba como a una niña, hablándome despacito, explicándome cosas obvias, siempre con esa sonrisita condescendiente que me hervía la sangre por dentro. Pero yo siempre fui lista, siempre fui observadora, siempre puse atención en cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y cuando una ha vivido tanto como yo, cuando una ha pasado por tantas cosas, se desarrolla una intuición casi sobrenatural. Sientes cuando algo no está bien, aunque no sepas explicar exactamente qué es, y fue esa intuición la que me salvó, fue la que me hizo sospechar cuando Esperanza comenzó a hacer preguntas extrañas sobre mis documentos, sobre mi pensión, sobre las escrituras de la casa. Fue la que me hizo poner atención a esas conversaciones susurradas que tenía con su marido, ese hombre que nunca me miraba a los ojos. ¿Saben qué fue lo que más me dolió? No fue ni el dinero ni la casa, fue la forma en que ella me miraba, como si yo fuera un estorbo en su vida, como si mi existencia fuera solo un obstáculo que debía quitar para poder ser feliz. A mis 83 años, descubrir que tu hija te ve así, eso duele más que cualquier enfermedad, pero yo no soy de las que se dejan vencer fácilmente. No llegué hasta aquí para rendirme, y cuando descubrí su plan, cuando la escuché hablando con el abogado sobre cómo sería lo mejor para todos, que yo fuera internada, algo dentro de mí despertó, algo que no sabía que todavía tenía. Así que agárrense, porque lo que les voy a contar a continuación va a cambiar la forma en que ven a los ancianos para siempre. Porque descubrir que tu hija quiere encerrarte a la fuerza es doloroso, pero descubrir que tienes el poder para darle una lección que jamás va a olvidar, eso, mis queridos, no tiene precio. Y cuando digo que me volví millonaria, no hablo solo de dinero, hablo de poder, de libertad, de dignidad recuperada. Hablo de verme al espejo y ver a una mujer fuerte, una mujer que no se dejó vencer por la traición ni por la maldad de los demás, porque al final, la vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca es demasiado tarde para sorprenderte con tu propia fuerza. Y nunca es demasiado tarde para darle una lección a quienes creen que pueden subestimarnos solo por tener el cabello blanco y la piel arrugada. Mi historia apenas comienza y van a descubrir que, a los 83 años, todavía tengo mucho que enseñar sobre el valor, la inteligencia y cómo la experiencia puede ser el arma más poderosa que una persona puede tener en la vida. Pero antes de contarles todo, quiero que entiendan algo. Esta no es una historia de venganza barata, es una historia de justicia, de una mujer que decidió que no iba a morir siendo tratada como basura por su propia hija. Vivía en una casita de adobe pintada de azul clarito, justo en el centro de Puebla, a unas cuadras de la catedral. Era una casa pequeña, pero llena de vida, con paredes gruesas que mantenían el frío fuera en invierno y el calor fuera en verano. El piso era de talavera tradicional, esos mosaicos pintados a mano que mi abuela eligió hace décadas, y que nunca me atreví a cambiar porque cada dibujo contaba una historia de nuestra familia. Justo en la entrada había un pequeño altar para la Virgen de Guadalupe, siempre con flores frescas que compraba en el mercado todos los viernes. El olor a copal quemado, mezclado con el aroma de las rosas blancas, creaba una atmósfera de paz que me tranquilizaba el alma cada vez que llegaba a casa. Era mi ritual sagrado, mi forma de dar gracias por un día más de vida. La sala era sencilla,
con un sofá de cuero marrón que mi esposo Arturo compró cuando nos casamos. Hace más de 50 años, estaba desgastado, con algunas grietas en el brazo derecho donde él siempre apoyaba el codo para leer el periódico, pero para mí era el lugar más cómodo del mundo. Ahí pasaba las tardes haciendo crochet, escuchando radionovelas en Radio Fórmula, siempre con un cafecito caliente al lado. El olor de mi casa. ¡Ah! Cómo extraño ese olor. Era una mezcla única de canela, café recién tostado, jabón de coco que usaba para lavar la ropa y un toque sutil de lavanda que venía del jabón de tocador que guardaba en los cajones. Los domingos por la mañana, cuando preparaba cochinita pibil, el aroma del achiote y la naranja agria invadía todos los rincones, haciendo que los vecinos se detuvieran frente a mi casa solo para oler. Mi cocina era mi reino, pequeña, pero organizada con la precisión de quien lleva décadas cocinando. Tenía una estufa de 4 quemadores que funcionaba a la perfección, un refrigerador blanquito que ronroneaba suave por las noches y una mesa de madera maciza donde preparaba las tortillas todos los santos días. Las paredes estaban decoradas con cazuelas de barro que coleccionaba, cada una con su función específica, la más grande para el pozole, la mediana para el mole, la pequeñita para calentar la salsa. Cada mañana me despertaba a las 5:30 con el sonido de las campanas de la catedral llamando a la primera misa. No necesitaba despertador, mi cuerpo ya estaba acostumbrado a ese ritmo desde hacía tantos años. Me levantaba despacio, me ponía mi bata azul marino y me iba directo a la cocina a preparar el café. El sonido del molino eléctrico retumbaba por la casa silenciosa, seguido del burbujeo reconfortante del agua hirviendo en la tetera. Mientras el café se colaba, abría las ventanas de la sala para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Puebla despertaba lentamente, con los primeros comerciantes abriendo sus tiendas, el panadero de la esquina encendiendo el horno, los perros ladrando perezosamente en los patios de los vecinos. Era una sinfonía matutina que conocía de memoria, cada sonido en su lugar, cada ruido en su momento. Mi patio era pequeño, pero lo cuidaba como si fuera un verdadero jardín. Tenía petunias moradas y blancas plantadas en macetas de barro, un granado que daba frutos dulces cada otoño y una pequeña huerta donde cultivaba cilantro, epazote y chiles jalapeños. Me gustaba regar las plantas a primera hora de la mañana, cuando el sol aún era suave y las hojas brillaban con el rocío del amanecer. El piso del patio era de piedras irregulares que Arturo había colocado con sus propias manos y me encantaba el sonido de mis sandalias golpeando contra ellas mientras caminaba entre las plantas. Había una mesita de hierro donde tomaba café los domingos por la mañana, observando los pajaritos que venían a beber agua en la fuente del centro del patio. Dentro de la casa tenía una rutina que seguía religiosamente. Después del desayuno, siempre tendía la cama con sábanas blancas que olían a suavizante de bebé. Barría toda la casa con una escoba de Ixtle que hacía un sonido rítmico sobre el piso de Talavera. A las 9 en punto, encendía la radio para escuchar las noticias y a las 10 comenzaba a preparar la comida. Mi casa siempre estaba organizada, pero no de una forma obsesiva. Era el orden de quien ha vivido sola por años y sabe exactamente dónde debe estar cada cosa. Los medicamentos estaban en una canastita sobre la mesa de la sala. Los lentes de lectura siempre en el mismo lugar junto al sillón. Las llaves colgadas de un gancho cerca de la puerta. Por las tardes, recibía visitas de las vecinas para tomar café y ponernos al día.
Doña Carmen, que vivía en la casa amarilla de al lado, siempre traía galletas de canela. Doña Rosa, la de la esquina, le llegaba con chismes frescos de todo el vecindario. Nos sentábamos en la sala, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa de la tarde, y hablábamos de todo: los hijos, los nietos, las telenovelas, los precios del mercado, el sonido de la televisión siempre bajito al caer la tarde, cuando veía las novelas mexicanas mientras bordaba manteles. El ruido de los autos pasando por la calle aumentaba en la hora pico, cuando todos volvían del trabajo. La campana de la iglesia sonaba cada hora, marcando el paso del tiempo de mi vida tranquila y organizada. Los viernes por la noche, yo hacía el esfuerzo de llamar a mi hija Esperanza. Hablábamos de la semana, de los nietos, de los planes para el fin de semana. Ella siempre parecía apurada, como si tuviera cosas más importantes que hacer, pero yo insistía en mantener esa tradición porque sentía que era la única forma de mantenernos unidas. Mi casa era el reflejo de una vida simple, pero plena. Cada objeto tenía su historia, cada rincón guardaba memorias preciosas. Era ahí donde me sentía segura, protegida, dueña de mi propio destino. Era ahí donde planeaba vivir hasta mis últimos días, rodeada de las cosas que amaba. Pero la vida, como verán, tenía otros planes para mí, y toda esa paz, toda esa seguridad que sentía dentro de las paredes de mi casita azul, estaba a punto de ponerse a prueba de la forma más brutal posible, porque a veces, mis queridos, el peligro no viene de fuera, a veces nace dentro de la misma familia, y cuando menos lo esperas, todo aquello que construiste con tanto amor puede derrumbarse como un castillo de arena en la marea alta. Mi hija Esperanza, ay, cómo duele hablar de ella. Tiene 58 años y siempre fue una mujer guapa, de esas que llaman la atención al entrar en cualquier lugar. Cabello castaño oscuro, siempre bien arreglado, uñas impecables, ropa cara que compraba en las tiendas elegantes del centro de Puebla. Pero detrás de toda esa belleza había algo que me tomó años ver, una frialdad en la mirada que le congela el corazón a cualquier madre. Tenía una forma especial de hablarme, siempre con ese tono condescendiente, como si hablara con una niña. «Mamá, tú no entiendes de esas cosas», decía cada vez que intentaba opinar sobre algo. Cuando se ponía nerviosa, tenía la costumbre de girar su anillo de matrimonio en el dedo, con una ansiedad que trataba de esconder, pero que yo, como madre, siempre notaba. Esperanza vivía en una casa grande en una colonia elegante de Puebla, con alberca y jardín bien cuidado. Estaba casada con Roberto, un hombre de negocios que siempre me saludaba con educación, pero nunca me miraba a los ojos. Era de esos hombres que hablan poco y sonríen menos, siempre con el celular en la mano, siempre con prisa, siempre deseando estar en cualquier lugar menos a mi lado. Roberto tenía 62 años, calvo, con una barriguita que intentaba disimular con trajes bien entallados. Cuando venía a visitarme, se mostraba inquieto, mirando el reloj cada 5 minutos, como si estar en casa de una vieja fuera una tortura. Tenía la costumbre irritante de tamborilear los dedos sobre la mesa cuando se impacientaba, y créanme, conmigo siempre estaba impaciente. Mi nieto Diego, hijo de Esperanza, era mi alegría. Tiene 25 años, estudia ingeniería y siempre fue muy cariñoso conmigo. Cabello rizado como el de su padre cuando era joven, sonrisa amplia que me iluminaba el día cada vez que venía. Diego tenía la costumbre de abrazarme fuerte cuando llegaba,
de esos abrazos que parecen eternos, y siempre me traía chocolate, porque sabía cuánto me gustaba. Pero en los últimos meses, hasta Diego estaba diferente. Evitaba mi mirada al hablarme, respondía con monosílabos, o como si escondiera algo. Cuando le preguntaba por la universidad, cambiaba de tema. Cuando hablaba del futuro, desviaba la conversación. Mi corazón de abuela sentía que algo no andaba bien, pero no lograba descubrir qué era. También estaba el Dr. Martínez, el médico, que me atendía desde hacía 15 años, un hombre bajito, de unos 70 años, siempre muy atento y respetuoso conmigo, pero últimamente había empezado a hacer preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si me sentía sola en casa, sobre si tenía episodios de confusión. Me parecía raro porque nunca he tenido problemas de memoria, pero él insistía en que solo eran medidas preventivas. El Dr. Martínez tenía una nueva secretaria, una mujer joven llamada Patricia, que siempre me miraba con lástima cuando llegaba al consultorio. Me hablaba despacito, como si fuera sorda, y siempre preguntaba si estaba bien acompañada en las consultas. Yo no entendía por qué tanto drama, pero ahora todo tiene sentido. Mi vecina, doña Carmen, era mi confidente más cercana. Tiene 78 años, también es viuda como yo, y siempre ha sido una mujer muy observadora. Notaba cuando algo cambiaba en mi comportamiento, cuando yo estaba triste o preocupada. Carmen tenía la costumbre de aparecer en mi casa al final de la tarde, siempre con alguna excusa, un platillo, una revista, un medicamento que le había sobrado, pero en realidad solo quería platicar. Doña Carmen siempre usaba vestidos floreados y sandalias cómodas, y tenía una risa contagiosa que retumbaba por toda la casa. Fue la primera persona que me advirtió sobre el comportamiento extraño de Esperanza. Soledad, con atención, me dijo un día: tu hija anda haciendo demasiadas preguntas sobre ti a los vecinos. Eso no es normal. También estaba el licenciado Pérez, el abogado que Esperanza había contratado para cuidar de mis intereses. Un hombre alto, delgado, siempre bien vestido, con un portafolio de cuero caro bajo el brazo. A veces venía a mi casa, siempre acompañado de Esperanza, siempre con papeles que quería que yo firmara. El licenciado Pérez tenía una voz suave, casi hipnótica, y siempre me llamaba Doña Soledad con una reverencia exagerada que me incomodaba. Explicaba los documentos de forma enredada, usando palabras complicadas que yo no entendía, y siempre terminaba diciendo que era por mi propio bien. Cuando yo hacía preguntas, miraba a Esperanza como si le pidiera permiso para responder. Mi compadre Esteban, a quien conocí hace más de 30 años, era dueño de una pequeña ferretería en el centro de la ciudad. Un hombre sencillo, honesto, que siempre me daba consejos sinceros cuando los necesitaba. Esteban tenía 85 años, era mayor que yo, pero conservaba una lucidez impresionante y conocía a todo el mundo en Puebla. Esteban siempre usaba camisa de cuadros y un sombrero de paja, y tenía la costumbre de rascarse la barbilla cuando pensaba en algo serio. Fue él quien me enseñó a desconfiar de los abogados que aparecen de la nada ofreciendo ayuda. Soledad, me dijo una vez, cuando alguien quiere ayudarte sin que tú se lo pidas, desconfía, sobre todo si ese alguien usa trajes caros. También estaba la hermana Guadalupe, de la iglesia a la que yo asistía cada semana, una mujer de unos 60 años. Es siempre vestida con su hábito tradicional, que conocía todos los problemas de la comunidad, tenía una forma maternal de hablar,
siempre preocupada por el bienestar de los feligreses mayores. Fue ella quien me advirtió sobre los fraudes que gente malintencionada comete contra los ancianos, usando incluso a miembros de la propia familia. Todos esos personajes formaban parte de mi vida cotidiana, cada uno con su papel, cada uno con su importancia, pero lo que yo no sabía era que algunos de ellos estaban conspirando en mi contra, mientras otros intentaban protegerme. La vida, queridos, a veces es como una obra de teatro donde no sabes quiénes son los buenos y quiénes los malos hasta que cae el telón. Y cuando descubrí quién realmente estaba de mi lado y quién conspiraba contra mí, mi vida cambió por completo, porque la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Todo empezó una mañana de martes, cuando Esperanza llegó a mi casa más temprano de lo normal. Siempre me visitaba los jueves después del trabajo, pero ese día se presentó a las 8 de la mañana, aún vestida con ropa deportiva, diciendo que estaba preocupada por mí. Me pareció extraño, porque nunca le había dado motivos para preocuparse. Pero una madre siempre se alegra cuando su hija muestra interés. Entró a la casa con una energía diferente, algo agitada, mirando todo como si buscara algo. Me preguntó si me estaba alimentando bien, si no había olvidado ningún medicamento, si no había tenido ningún episodio de confusión. Me reí y le dije que estaba perfectamente bien, de que mi memoria funcionaba mejor que la de muchos jóvenes hoy en día. Pero lo que me llamó la atención fue cuando fue a mi cuarto y empezó a hurgar en los cajones de la cómoda, diciendo que estaba organizando mis cosas. Esperanza nunca se había interesado en el orden antes. De niña dejaba todo tirado y de repente ahí estaba, separando documentos y colocándolos en una carpeta que había traído consigo. «Mamá, ¿dónde guardas los documentos importantes de la casa?», me preguntó con una naturalidad fingida, como si fuera lo más normal del mundo. Le respondí que estaban en el cajón del tocador, junto con las escrituras de la casa y algunos papeles de mi esposo. Los tomó y dijo que los iba a poner en un lugar más seguro, que una mujer de mi edad no debería ser responsable de documentos tan importantes. En ese momento, algo dentro de mí encendió una luz roja. Mi esposo Arturo siempre me decía: «Soledad, nunca entregues tus papeles a nadie, ni siquiera a los hijos. Quien tiene los papeles tiene el poder». Pero no quise desconfiar de mi propia hija, así que lo dejé pasar. Después de eso, empezó a hacer comentarios extraños sobre la casa. «Mamá, esta casa es muy grande para que vivas sola», decía mirando alrededor con una expresión que nunca le había visto. «¿No crees que sería mejor mudarte a un lugar más pequeño, donde tuvieras más compañía?», le respondí, que amaba mi casa y ahí tenía recuerdos preciosos, que no pensaba mudarme jamás. Pero ella insistía: «¿Sabes cuánto vale esta casa hoy en día? Con ese dinero podrías vivir en una residencia muy cómoda, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas de tu edad». Le dije que no necesitaba enfermeras, me cuidaba perfectamente sola. «Gracias». Ella sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a los ojos. En las semanas siguientes, Esperanza empezó a aparecer más seguido, y siempre con alguna excusa. A veces traía comida ya hecha, diciendo que no debía cansarme cocinando. Otras veces llegaba con medicinas que el doctor había recomendado, vitaminas que supuestamente debía tomar para. Me parecía extraño, porque nunca había tenido problemas de memoria, pero ella insistía en que eran
preventivas. Un día llegó acompañada de una mujer que se presentó como trabajadora social, una joven muy amable, que dijo que hacía una visita de rutina para verificar que yo estuviera bien cuidada. Me hizo preguntas sobre mi rutina, sobre cómo me sentía viviendo sola, sobre si tenía dificultades para hacer tareas básicas. Le respondí que estaba perfectamente bien, que cuidaba la casa, cocinaba, hacía las compras, iba a la iglesia, pero ella anotaba todo en una tablita, poniendo caras de preocupación, como si yo estuviera mintiendo. Cuando se fue, le pregunté a Esperanza por qué esa visita, y me dijo que era protocolo estándar para personas de mi edad. Fue entonces cuando empecé a notar que algo andaba muy mal. Mi hija nunca se había preocupado tanto por mí. Cuando me fracturé la muñeca hace 2 años, apenas vino a verme. Cuando tuve neumonía el invierno pasado, mandó a Roberto que me llevara al médico, pero ella ni apareció. Y ahora, de repente, venía cada semana preocupada por mi salud mental. Una tarde, cuando ella pensó que yo dormía en el sillón, la escuché hablando por teléfono con alguien. Sí, ya muestra señales de confusión, decía en voz baja. Ayer me preguntó 3 veces qué día era. Se le olvida dónde pone las cosas. No recuerda si tomó sus medicinas. Abrí los ojos lentamente y vi que estaba de espaldas, hablando en susurros para no despertarme. Quedé en shock. Yo nunca había preguntado qué día era. Nunca olvidé dónde puse las cosas. Jamás dejé de tomar mis medicinas. Esperanza estaba mintiendo descaradamente a alguien, inventando síntomas que no tenía. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba haciéndome pasar por una mujer con problemas mentales? Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en todas esas visitas extrañas, en los documentos que ella se había llevado, en las preguntas sobre la casa, en las mentiras que estaba contando sobre mí. Empecé a juntar las piezas de un rompecabezas que no quería creer que existía. El domingo siguiente, durante el almuerzo familiar, pasó algo que me confirmó que mi hija estaba tramando algo en mi contra. Estábamos todos en la mesa. Yo, Esperanza, Roberto y Diego cuando ella empezó a contarle a su marido sobre mis dificultades recientes. Mamá está muy olvidadiza, dijo, mirándome con una falsa preocupación. Ayer no recordaba dónde había dejado las llaves del coche. La interrumpí, indignada. Esperanza, hace 5 años que no tengo coche. Tú misma me convenciste de venderlo porque dijiste que ya no necesitaba manejar. Ella se puso roja y tartamudeó unas palabras, y Roberto cambió de tema rápidamente, pero yo sexta la mirada que se intercambiaron, una mirada de complicidad que me heló la sangre. En ese momento, entendí que mi propia hija estaba mintiendo sistemáticamente sobre mí, inventando problemas que no tenía, construyendo un historial falso de incapacidad mental. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que incluso mi nieto Diego sabía todo, y no me estaba defendiendo. Cuando se fueron, me senté en mi sillón y lloré por primera vez en muchos años. No lloré de tristeza, lloré de rabia. Rabia por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente en una hija que me estaba traicionando de la forma más cruel posible. Esa noche llamé a mi vecina, doña Carmen, y le conté todo. Ella suspiró y me dijo, Soledad, ya me estaba tardando en que te dieras cuenta. Tu hija ha estado preguntando a todos los vecinos si te has comportado de forma extraña. Está armando un caso en tu contra. Hija, ten mucho cuidado. Fue entonces que entendí que tenía que actuar,
y rápido, porque cuando una hija decide internar a su madre a la fuerza, necesita probar que esa madre ya no es capaz de cuidarse sola. Y Esperanza estaba fabricando esa prueba, mentira tras mentira, visita tras visita, documento tras documento. Pero cometió un error fatal. Subestimó la inteligencia de una mujer que ha vivido 83 años y ha aprendido a sobrevivir a todo. El teléfono sonó a las 7 de la mañana de un viernes. Yo estaba en la cocina haciendo café, disfrutando el silencio de la mañana, cuando ese timbrazo estridente cortó el aire como un cuchillo. Al contestar, era la voz de Esperanza, pero distinta, más firme, más decidida de lo que jamás la había escuchado. «Mamá, necesito hablar contigo. Voy para allá con el Dr. Martínez y unas personas más. Es importante». Antes de que pudiera preguntar nada, me colgó. Me quedé ahí parada, con el auricular en la mano, sintiendo un presentimiento helado subirme por el pecho. 40 minutos después, escuché autos deteniéndose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Esperanza bajando de una camioneta blanca, acompañada del Dr. Martínez, del licenciado Pérez y dos personas más que no conocía, un hombre y una mujer con bata blanca. Mi corazón se aceleró. Algo estaba muy mal. Cuando abrí la puerta, Esperanza entró sin siquiera saludarme bien. «Mamá, estos son los especialistas de los que te hablé», dijo como si ya hubiéramos hablado de eso antes, lo cual era mentira. «Vinieron para hacer una evaluación de tu estado mental». Me quedé sin palabras, mirando a ese grupo de personas invadir mi casa como si fuera lo más normal del mundo. El Dr. Martínez, a quien conocía desde hacía tantos años, no podía mirarme a los ojos. Se frotaba las manos nerviosamente y hablaba, mirando al suelo. «Doña Soledad, es solo una evaluación de rutina. Su hija está preocupada por algunos episodios que ha observado». Grité que no había ningún episodio. Estaba perfectamente bien, pero nadie parecía escucharme. La mujer de la bata blanca se presentó como la Dra. Sandra, psiquiatra especializada en adultos mayores. Tenía un trato frío, clínico, y comenzó a hacerme preguntas mientras anotaba todo en una tablilla. «Doña Soledad, ¿sabe qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Puede decirme el nombre del presidente de México?» Respondí todo correctamente, pero ella seguía anotando como si estuviera equivocada. Mientras tanto, Esperanza le mostraba la casa al hombre de la bata, que se presentó como enfermero. Abrían cajones, o revisaban mis cosas, comentaban sobre la desorganización de la casa. Grité que mi casa estaba perfectamente ordenada, que no tenían derecho a tocar mis pertenencias, pero seguían como si yo fuera invisible. «Vea usted», decía Esperanza al enfermero, señalando mi cocina, «deja que se le pudra la comida en el refrigerador, que no lava los trastes, a veces olvida la estufa encendida». Me indigné. «Esperanza, ¿qué mentira es esa? Mi cocina está limpia, la comida está fresca y jamás he dejado la estufa prendida». Pero me ignoró por completo, continuando con sus inventos. La Dra. Sandra me pidió que me sentara en el sillón de la sala y me siguió haciendo preguntas. «Doña Soledad, su hija dice que usted ha tenido episodios de confusión, que olvida dónde deja las cosas, o que a veces no reconoce a personas conocidas». Le expliqué que nada de eso era cierto, que mi memoria funcionaba perfectamente, pero ella seguía anotando como si estuviera confirmando los síntomas. Fue entonces cuando el licenciado Pérez sacó una carpeta de su portafolio y colocó unos documentos sobre la mesa. «Doña Soledad,
Estos papeles garantizan que usted reciba el mejor cuidado posible. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Tomé los papeles y traté de leerlos, pero la letra era diminuta y el lenguaje legal muy complicado. Cuando pedí que me lo explicaran mejor, me dijo que era solo una formalidad, pero mi intuición me gritaba que algo estaba mal. Pedí ver los documentos con calma y fue cuando leí algo que me heló la sangre: la autorización para internamiento compulsorio en institución de larga estancia para adultos mayores con demencia senil. Yo no tenía demencia senil, estaba perfectamente lúcida. No voy a firmar esto, grité, arrojando los papeles al suelo. No tengo demencia, no necesito ser internada, y ustedes no tienen derecho a hacerme esto. Esperanza se acercó con esa sonrisa falsa que yo ya empezaba a odiar. Mamá, te estás exaltando. ¿Ves cómo te confundes cuando te alteras? Ladrá. Sandra se levantó y le dijo al enfermero: está presentando signos de agitación y agresividad, típico de demencia moderada. Yo no estaba agitada, estaba indignada. Cualquier persona lo estaría al ser traicionada por su propia hija de esa forma. El enfermero se acercó a mí con una jeringa en la mano. Doña Soledad, voy a aplicarle un calmante para que se sienta mejor. Me hice para atrás, gritando que no quería ningún calmante, que estaba perfectamente tranquila. Pero él seguía acercándose, mientras Esperanza me sujetaba del brazo. No, grité con todas mis fuerzas. No voy a dejar que me droguen. No voy a dejar que me internen. Esta es mi casa. No tienen derecho. Pero nadie me escuchaba. El enfermero me inyectó en el brazo y sentí una somnolencia extraña apoderándose de mi cuerpo. Mientras luchaba contra el efecto del medicamento, escuché a Esperanza decirle al Dr. Martínez: doctor, usted ve cómo está. No puede vivir sola, puede hacerse daño o hacerle daño a alguien más. Él asintió con la cabeza, sin mirarme a los ojos. Lo último que recuerdo claramente fue ver a Esperanza tomando algo de mi ropa y metiéndola en una maleta. Mamita, te vas a quedar en un lugar muy bonito, con personas capacitadas para cuidarte. Va a ser lo mejor para todos. Intenté protestar, pero las palabras salían arrastradas por culpa del medicamento. Cuando me levanté del sillón, mis piernas temblaban. El enfermero me sostuvo del brazo y me ayudó a caminar hasta la puerta. Volteé y vi mi casa, mi vida, todo lo que había construido durante tantos años, las plantas del patio que regaba cada mañana, la cocina donde preparaba mis comidas, el sillón donde bordaba los domingos por la tarde. En el coche, aún medio inconsciente, escuché a Esperanza hablando por teléfono. Todo está en orden. Firmó los papeles, ya va en camino al asilo. Ahora podemos empezar a preparar la venta de la casa. Quise gritar, quise decir que no había firmado nada, pero el medicamento ya hacía efecto y apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando llegamos al hogar de ancianos, me di cuenta de que no era nada de lo que ella había descrito. Era un lugar gris, con olor a desinfectante, lleno de personas mayores que parecían fantasmas caminando por los pasillos. Mi corazón se hizo trizas cuando entendí que allí era donde mi hija quería que yo pasara mis últimos años de vida. En ese momento, acostada en una cama que no era mía, en un cuarto que olía a medicamento, entendí que lo había perdido todo: mi casa, mi libertad, mi dignidad. Mi propia hija me había traicionado de la forma más cruel posible, usando mi edad como un arma en mi contra. Pero lo que Esperanza no sabía era que yo todavía tenía un as bajo la manga, un as que jamás imaginaría que existía,
Vi que iba a cambiar por completo el final de esta historia, porque cuando una vive 83 años, queridos míos, aprende que la vida siempre guarda sorpresas para quien sabe esperar el momento justo para actuar. Los primeros días en el asilo fueron como vivir en el infierno. Me despertaba todas las mañanas a las 5:30, como lo había hecho toda mi vida, pero en vez del sonido familiar de las campanas de la Catedral de Puebla, era el ruido de bandejas de metal en la cocina y el llanto ahogado de otras internas lo que escuchaba a través de las paredes delgadas. El olor, Dios mío, el olor era insoportable, una mezcla de desinfectante barato, comida recalentada, orina mal lavada y ese aroma dulce y empalagoso de medicamento que lo impregnaba todo. Mi cuarto era minúsculo, con una cama de fierro que rechinaba con cada movimiento, una mesita de noche con manchas de agua que nadie se molestaba en limpiar, y una ventana pequeña que daba a un patio gris donde no crecía nada. Las paredes estaban pintadas de un verde hospital que me daba náuseas, y el piso de linóleo siempre estaba pegajoso, sin importar cuántas veces pasaran el trapeador. Pasaba horas sentada al borde de la cama, mirando esas paredes vacías, tratando de entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Mi mente volvía una y otra vez a mi casita azul, al jardín con las petunias que regaba cada mañana, al olor a café recién hecho que recorría la casa. Ahora, en lugar de café, tomaba un líquido aguado y amargo que ellos llamaban café, servido en vasos de plástico agrietados. Las cuidadoras me trataban como si fuera una niña con retraso. Doña Soledad ya se tomó sus mediquitos hoy, me decían con una voz empalagosa y condescendiente que me hacía apretar los dientes. Doña Soledad no puede quedarse ahí sentada, tiene que participar en las actividades. ¿Qué actividades? Pintar dibujos infantiles con témperas, cantar canciones que no conocía, hacer ejercicios sentada como si fuera una inválida. Intentaba explicar que no pertenecía a ese lugar, que me habían internado contra mi voluntad, que estaba perfectamente lúcida y era capaz de cuidar de mí misma, pero entre más protestaba, más anotaban en los expedientes que presentaba conductas agresivas y delirios de persecución. Era un círculo vicioso terrible. Entre más demostraba estar cuerda, más pensaban que estaba enferma. La comida era horrible, papillas sin sabor, carnes secas, verduras que parecían cocidas desde hacía días. Yo, que siempre fui una mujer que amaba cocinar, que ponía cariño en cada platillo, ahora estaba obligada a tragar aquella comida sin alma, servida en bandejas de plástico como si fuéramos animales. Muchas veces no podía comer y me quedaba con hambre, pero las cuidadoras anotaban que yo estaba perdiendo el apetito por progresión de la demencia. Las noches eran lo peor, acostada en esa cama dura, escuchando los ronquidos y quejidos de otras internas, lloraba en silencio, lloraba de rabia, de tristeza, de humillación. Mi hija me llamaba una vez por semana, siempre con esa voz falsamente preocupada. Hola mamita, ¿cómo estás? Las enfermeras me dijeron que te estás adaptando muy bien. Yo gritaba por teléfono que no me estaba adaptando, que quería volver a mi casa, pero ella siempre terminaba diciendo: mamita, estás confundida, tranquila, estás en el mejor lugar posible. Empecé a bajar de peso rápidamente. No era solo por la comida, era la depresión que me estaba consumiendo por dentro. Me miraba en el espejo del baño compartido, un espejo roto que deformaba mi imagen y no reconocía a esa mujer flaca, con ojeras profundas y el cabello hecho un desastre.
¿Dónde estaba la Soledad que se levantaba cada mañana con ánimo para cuidar su casa? ¿Dónde estaba la mujer fuerte que crió sola a una hija después de quedar viuda? Mi rutina se resumía en despertar, tomar ese café espantoso, sentarme en una silla de plástico en el patio a ver la nada, o almorzar comida sin alma, participar en actividades terapéuticas que eran infantiles y humillantes, cenar más comida insípida y dormir en esa cama incómoda. Era como si hubiera dejado de ser persona y me hubiera convertido en un cuerpo más ocupando espacio. Dejé de peinarme, dejé de maquillarme, dejé de arreglarme las uñas. ¿Para qué seguir viéndome bien en ese lugar? ¿Quién me iba a ver? ¿A quién le importaba mi apariencia? Usaba la misma ropa por días, porque no tenía energía ni ganas de cambiarme. Las cuidadoras se quejaban de que me estaba descuidando, pero a mí ya no me importaba. Una mañana, una de las internas, una mujer llamada Beatriz, que si tenía problemas mentales, me dijo: Soledad, ya te estás pareciendo a nosotras. Antes eras diferente, ahora ya tienes cara de loca también. Fue como un golpe en el estómago. Corrí al baño, me miré en el espejo roto y vi que tenías razón. Tenía la misma expresión vacía, la misma mirada perdida que las otras internas. Fue entonces que empecé a entender lo que ese lugar hacía con las personas. No era solo un lugar para cuidar ancianos, era una máquina de destruir la dignidad humana. Personas que llegaban lúcidas, en poco tiempo se convertían en sombras de sí mismas. El trato condescendiente, la comida sin alma, la falta de privacidad, la sobremedicación, todo eso iba erosionando a la persona hasta que realmente se volvía confundida y dependiente. Me di cuenta de que estaba siendo víctima de un proceso de institucionalización donde la persona pierde su identidad y se vuelve solo otro número, otro problema por gestionar. ¿Cuántas veces había visto ancianos entrar lúcidos a un asilo y en pocos meses desarrollar demencia? Ahora entendía que no era demencia, era desesperación. Una noche, acostada en esa cama horrible, escuchando a una interna llorar en el cuarto de al lado, tuve un momento de claridad absoluta. No podía seguir así. No podía permitir que ese lugar me convirtiera en una versión deforme de mí misma. Tenía que hacer algo, tenía que reaccionar, tenía que demostrar que todavía era Soledad Ramírez, la que había sobrevivido a todo en esta vida, pero estaba débil, desanimada, sin recursos. Mi hija se había quedado con todos mis documentos, tenía acceso a mi cuenta bancaria, controlaba mis visitas. Me sentía como una prisionera, sin ninguna forma de escapar de esa situación. Era como haber caído en un pozo tan profundo que ni siquiera podía ver la luz allá arriba. A veces pasaba horas sentada en la silla de plástico y mirando mis manos arrugadas, pensando si no sería mejor rendirme. Tal vez era más fácil aceptar la situación, tomar las pastillas que me ofrecían, convertirme en una viejita apática esperando la muerte. Tal vez Esperanza tenía razón, tal vez ya no estaba en condiciones de cuidar de mí misma, pero cada vez que pensaba en rendirme, algo dentro de mí se revelaba, una voz que decía: Soledad, tú no vas a morir así, no vas a dejar que tu hija gane esta batalla. Era como si mi Arturo me susurrara al oído, recordándome que yo era más fuerte de lo que creía. Fue entonces cuando empecé a planear. No sabía cómo todavía, pero iba a salir de ese lugar, iba a recuperar mi dignidad, mi casa, mi vida, y le iba a demostrar a Esperanza que subestimar a una mujer de 83 años había sido el peor error de su vida. Porque cuando uno toca fondo, mis queridos, la única dirección posible es hacia arriba.
Fue una mañana de domingo, cuando estaba sentada en el patio gris de ese maldito asilo. Todo cambió. Había una empleada nueva, una joven llamada Mónica, que tenía una forma distinta de tratar a las internas. No me hablaba como si fuera una niña y no me miraba con lástima. Ese domingo se acercó a mí con un sobre amarillento en la mano. «Doña Soledad», me dijo en voz baja, mirando a los lados para asegurarse de que nadie nos escuchara. Encontré esto entre las cosas que trajo su hija. Estaba escondido en el bolsillo interno de su maleta. Creo que es importante. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la letra de mi Arturo. Era una carta que ni siquiera sabía que existía. Una carta que él me había escrito antes de morir. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. La carta estaba escrita con esa letra tan cuidada que conocía tan bien, con pluma azul sobre un papel amarillento por el tiempo. «Mi querida Soledad», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya me fui, pero quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que he conocido. Has pasado por tanto en esta vida y siempre te has levantado con más fuerza». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía cada palabra. Arturo hablaba de nuestra vida juntos, de cómo admiraba mi coraje, de cómo había criado a Esperanza prácticamente sola mientras él trabajaba fuera. «Siempre fuiste una guerrera, Soledad. ¿Recuerdas cuando perdimos todo en la inundación del 85? No lloraste, no te lamentaste. Te arremangaste y reconstruiste nuestra vida desde cero». Pero el párrafo que lo cambió todo estaba al final de la carta. «Soledad, guardé un dinero del que no sabes. Está en el banco donde siempre hicimos nuestras transacciones, en una cuenta que está solo a tu nombre. El número de cuenta es 447896652341. Usé documentos antiguos de cuando aún usabas tu apellido de soltera. Nuestra hija no sabe que esa cuenta existe. Ese dinero es para tu libertad o para lo que tú quieras hacer con él». No lo podía creer. Arturo había guardado dinero en una cuenta secreta para mí. Por 15 años pensé que solo me había dejado la casa y una pequeña pensión, pero ahí estaba la prueba de que pensó en mí, que se preocupó por mi futuro, que me dejó una forma de ser independiente. Usa ese dinero para ser feliz. Soledad, no dejes que nadie te diga qué hacer con tu vida. Mereces vivir tus últimos años con dignidad, haciendo lo que tú quieras. Y si alguien intenta hacerte daño, aunque sea nuestra hija, no tengas miedo de defenderte. Eres más lista de lo que piensas, más fuerte de lo que imaginas. En ese momento, sentada en esa silla de plástico, con esa carta en las manos, sentí algo que no sentía desde hacía meses. Esperanza no era solo el dinero, era la confirmación de que mi marido creía en mí. Sabía que yo era capaz de salir adelante sola. Era como si me diera permiso para luchar. Para no aceptar esa situación, doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi vestido. Miré alrededor del patio, a las otras internas que parecían fantasmas, a las empleadas que nos trataban como muebles, a esas paredes grises que intentaban quebrarnos. Por primera vez en meses, sonreí, una sonrisa genuina de alguien que acaba de descubrir que tiene poder. Esa noche, en lugar de llorar como cada noche, empecé a planear. Primero, tenía que encontrar la forma de salir de ahí e ir al banco. Segundo, verificar que la cuenta existía y cuánto dinero tenía. Tercero, pensar en cómo darle su merecido a Esperanza, demostrarle que no se juega con una mujer de 83 años. En los días siguientes, observé todo con atención: la rutina de las empleadas, los horarios de visita,
cuando quedaba abierta la puerta principal y cómo funcionaba la seguridad. Dejé de protestar, dejé de quejarme. Empecé a fingir que me estaba adaptando y estaba aceptando mi situación. Las trabajadoras estaban contentas, pensando que por fin me estaba mejorando, pero por dentro fervía de rabia y determinación. Cada vez que Esperanza me llamaba con esa voz fingida, le respondía educadamente, haciéndola creer que me estaba rindiendo. Hola, hijita, estoy bien, gracias por preocuparte. Ella se aliviaba, creyendo que ya no era una amenaza. Una semana después de recibir la carta, puse mi plan en marcha. Era jueves, o día en que las trabajadoras estaban más relajadas porque ya casi era fin de semana. Esperé hasta la hora del almuerzo, cuando había más movimiento y distracciones. Me acerqué a Mónica, la empleada que me había dado la carta. «Mónica, soy mi niña», le dije con la voz más dulce que pude. «¿Me harías un favor? Necesito ir al banco a resolver unos asuntos de documentos. Es muy importante. No tardaré». «Nada». Ella me miró con desconfianza, pero seguí. «No hace falta que le digas a nadie. Es una salida rápida. Cuando regresemos, te doy un dinerito para que compres algo a tus hijos». Mónica dudó, pero al final aceptó. Me ayudó a arreglarme. Me puse mi mejor vestido y salimos por la puerta trasera mientras las demás estaban ocupadas. Mi corazón latía con fuerza cuando pisé la calle, cuando sentí el aire fresco en la cara, cuando vi el movimiento de la ciudad después de tantos meses encerrada. En el banco, mis manos temblaban cuando entregué los documentos a la empleada. «Quiero verificar el saldo de la cuenta 4478966523441», dije, tratando de mantener la voz firme. La joven tecleó los números en la computadora y vi cómo se le abrían los ojos. «¿Está segura de que es esta cuenta, señora?», preguntó. «Sí». «¿Por qué?». Me miró con respeto. «Porque el saldo es de 2.847.000 pesos, doña». Casi me desmayé. Casi 3 millones de pesos. Arturo había guardado una fortuna para mí, una fortuna que jamás imaginé. En ese momento entendí que no era solo una mujer de 83 años abandonada en un asilo. Era una mujer de 83 años con casi 3 millones de pesos en el banco. «Quiero retirar 50.000 pesos ahora», dije, conteniendo la emoción, «y necesito que me ayuden a hacer unas transferencias». La empleada me trató como una reina, me ofreció café, me llevó a una sala privada. En una hora ya tenía todo organizado, parte del dinero en una nueva cuenta a mi nombre, parte invertida, parte separada para mis planes. Cuando regresamos al asilo, ya no era la misma mujer, caminaba distinto, hablaba distinto, me sentía distinta. Ya no era la soledad rota y humillada, era la soledad que tenía poder, que tenía recursos, que tenía una misión que cumplir. Esa noche, acostada en la cama dura del asilo, no lloré, sonreí. Sonreí al imaginar la cara que pondría Esperanza cuando descubriera que su madre, demente e indefensa, era, en realidad, una mujer millonaria con un plan de venganza. Porque, a veces, mis queridos, la vida nos da exactamente las armas que necesitamos para luchar, y mi esposo Arturo, desde el cielo, me había dado la mejor de todas, la independencia financiera. Ahora era momento de demostrarle al mundo entero que meterse con Soledad Ramírez había sido el peor error de sus vidas. La guerra apenas comenzaba y yo por fin tenía munición para ganar. Hoy, a mis 83 años, vivo en una casa hermosa en Cholula, un pueblito a las afueras de Puebla,
donde puedo ver las montañas desde mi ventana y donde el aire es tan puro como el que respiraba en mi infancia. Mi nueva casa tiene jardines enormes, una cocina moderna donde preparo los platillos que se me antojan, y una recámara con una cama king size en la que duermo como una reina. Tengo una empleada que viene 3 veces por semana, no porque la necesite, sino porque puedo pagarle, y ella me trata con el respeto que merezco. ¿Quieren saber qué pasó con Esperanza? Pues bien, cuando descubrió que yo había salido del asilo y que ya no era la viejita indefensa que pensaba, su mundo se vino abajo. Contraté a los mejores abogados de Puebla, demostré que me habían internado ilegalmente y los demandé a ella, a su esposo y a todos los profesionales que participaron en aquella farsa. La casa que pensaba heredar, la vendí y doné la mitad del dinero a un verdadero hogar de ancianos que trata a las personas con dignidad. Mi hija intentó buscarme, intentó disculparse e intentó fingir que había hecho todo por amor, pero yo ya había aprendido una lección muy importante. Perdonar no significa permitir que te vuelvan a pisotear. Le dije que siempre sería mi hija, que siempre la iba a amar, pero que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La confianza, una vez rota, deja cicatrices que nunca desaparecen del todo. Roberto perdió su trabajo cuando se descubrió que estaba involucrado en una red de fraudes contra ancianos. Aparentemente, yo no fui su primera víctima. Tenían un esquema armado con ese abogado maldito y algunos médicos corruptos. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, no perdona. Mi nieto Diego vino a pedirme perdón con lágrimas en los ojos. Abuelita, yo no sabía todo el plan, solo obedecía a mi mamá. Me dijo, lo perdoné porque era joven y fue manipulado, pero puse límites muy claros. Diego, eres mi nieto y te amo, pero tienes que aprender que respetar a los ancianos no es opcional, es una obligación moral. Hoy uso mi dinero en cosas que me hacen feliz. Viajo por México conociendo lugares que siempre soñé visitar. Tengo una biblioteca en casa llena de libros que siempre quise leer. Hago donaciones a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. ¿Y saben qué es lo que más me llena el corazón? Dar charlas para grupos de adultos mayores o enseñándoles cómo protegerse de hijos y nietos malintencionados. Porque descubrí que mi historia no es única. Hay un ejército de hijos e hijas allá afuera que ven a sus padres, ancianos como estorbo, como fuente de dinero, como problemas que resolver, y también hay un ejército de adultos mayores que se sienten culpables por molestar, que aceptan malos tratos porque creen que son una carga para la familia. Aprendí que la edad es solo un número, que la experiencia es poder y que subestimar a alguien por sus canas puede ser un error fatal. Aprendí que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien te trata con amor y respeto. Aprendí que el dinero no compra la felicidad, pero sí compra independencia, y la independencia es libertad. Saben que me llena de orgullo, que mi historia se ha esparcido por todo Puebla. Ahora, cuando hijos malintencionados piensan en aprovecharse de sus padres ancianos, o recuerdan a Doña Soledad, la que se levantó con fuerza. Me convertí en una leyenda local, en un ejemplo de que nunca es tarde para reaccionar, nunca es tarde para luchar por tus derechos. Hace poco me encontré con Mónica, aquella empleada que me ayudó en el asilo. Me contó que el lugar fue clausurado después de la investigación que provoqué y que muchos adultos mayores fueron trasladados a instituciones mejores. Doña Soledad, me dijo, usted salvó muchas vidas al decidir pelear.
Eso me conmovió más que cualquier dinero del mundo. Hoy, cuando despierto en mi cama cómoda, con el canto de los pajaritos en el jardín, le doy gracias a mi esposo Arturo por haberme dado las armas para pelear, pero sobre todo, me doy gracias a mí misma por haber tenido el valor de usarlas, porque el valor no es no tener miedo, es tener miedo y actuar de todos modos. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan dura con Esperanza. Yo les respondo que el arrepentimiento es un lujo que no me puedo dar. Cuando tienes 83 años, no tienes tiempo para arrepentimientos, tienes tiempo para vivir o para ser feliz o para hacer que cada día cuente. Sí, me volví millonaria, pero no solo en dinero, me volví millonaria en dignidad, en amor propio, en libertad. Descubrí que puedo ser lo que yo quiera. Incluso a los 83 años, puedo ser viajera, puedo ser activista, puedo ser una mujer que no acepta faltas de respeto de nadie. Mi lección para ustedes es sencilla: nunca acepten ser tratados como menos de lo que valen, sin importar la edad que tengan. Ustedes valen, ustedes importan, ustedes tienen derechos, y si alguien intenta quitárselos, aunque sea familia, peleen con todo lo que tengan, porque la dignidad no tiene precio. La vida puede ser cruel o puede ser injusta, puede derribarnos más veces de las que podemos contar, pero mientras quede un soplo de vida, mientras exista un pensamiento claro en la cabeza, siempre habrá esperanza, siempre habrá posibilidad de volver a empezar, de reinventarse, de demostrar de que estamos hechos. Yo, Soledad Ramírez, a mis 83 años, descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no permites que te quiten. Y lo que nunca permitiré que me quiten es mi dignidad, o mi valor como ser humano, mi capacidad de elegir cómo quiero vivir. Porque al final del día, mis queridos, no importa cuántos años vivas. Lo que importa es cuánta vida le pones a esos años, y yo pienso vivir cada día que me queda con toda la intensidad, toda la alegría y toda la dignidad que merezco. La edad puede quitarnos muchas cosas, pero hay algo que jamás podrá quitarnos: nuestra capacidad de ser más fuertes de lo que imaginábamos.